Como dice mi hermana, uno siempre comienza con muchos temores. En mi caso, por ejemplo, yo era mala para hablar en público, para hablarle a otra persona. Eso fue mi gran reto. Es terrible y menos salir adelante a veces en la iglesia con un micrófono, a veces que así, a participar en algo de la obra. Eso fue para mí al comienzo un reto muy grande. Ya, gracias a Dios, pues he ido en el proceso y hago parte del liderazgo y estamos trabajando en la obra de Dios. El propósito pues es de llegarle a la gente con el mensaje de salvación, de presentar a Cristo en sus corazones. Ujú. Amén. Muchas gracias, hermana Adriana. Un saludo a todos por allá. Siempre lo llevo en mi corazón, en mis oraciones. Gracias, ¿no? Bueno, hermana Olga Lucía, que también está por acá. Bueno, hermana Olga, ahí estamos. Muy buenos días, Dios les bendiga. Pues yo soy de la Iglesia Cuadrangular Centro Coveñas. Pues me parece muy interesante la clase. Es un reto más el saber que Dios está con nosotros, que el Señor ha hecho su iglesia más que todo, no es un lugar donde nos reunimos, sino nosotros mismos en la cual Él nos está preparando para llevar esas buenas de salvación a nuestros hermanos. Saber que el plan de Dios es perfecto y que nosotros solamente necesitamos estar alineados a Él, porque hemos sabido que el convencimiento no lo damos nosotros, sino el Señor, a través de su palabra. Entonces, me parece muy interesante lo que el Señor nos está hablando y nos está enseñando cada día, porque no todas nos la sabemos, pero sabemos que PIT ha sido de gran bendición para nosotros, para instruirnos aún mejor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Olga. Bueno, por aquí también está nuestra hermana Dolores. No sé si de pronto ella nos escuchará, si nos puede, si tiene eso. Hola, mi hermano. ¿Cómo está, mi hermano? Muy bien, me alegra escucharte. Hermano, yo le había escrito a la hermana que no iba a estar en la reunión, pero porque íbamos a salir. Pero como se está demorando la salida, entonces me conecté, Muy bien. Si, porque si te no, puedes no me quiero. presentar un poco con los hermanos acá, cuéntanos de dónde eres, cómo se llama tu iglesia. Sí, yo soy de aquí, de la iglesia Manuel La Libertad. Yo no, yo me congrego ahí en esa iglesia. Aquí está cerquita de mi casa, Muy en la bien. anterior, Caicedo, Medellín. ¿Qué? Mm, ¿Y no? Muchas gracias, hermana Dolores. Dios te bendiga. Hermano, bendiciones. ¿Qué me dice? Nos vamos. Bueno, nos queda Esteban y María Fernanda. Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, nosotros somos de Caucheras, Mutatá. Aquí estamos liderando jóvenes en una iglesia que se llama Alfa y Omega Jiret. Eh, También estamos apoyando en la alabanza y eso. ¿Y qué más tenemos que decir? La edad. Tengo 25 años. Y es mi esposa. Llevamos 3 meses de casados. Presentes, mi amor. No. Hola, bueno, no, como decía mi esposo, tenemos ese trabajo acá y también juntos estamos haciendo lo de PIC, animando a la gente al tema del liderazgo. Pero nosotros nos encargamos de hacer, pues, como las charlas y todo, y ya. Pastor, estás muteado.
Muy bien, gracias por estar pendiente. Eso quiere decir que están en la clase. Bueno, seguimos avanzando con lo que tenemos para hoy y hay un tema muy interesante cuando seguimos hablando un poquito sobre Israel y la iglesia. Yo creo que Dios tenía un propósito muy bonito y muy perfecto con Israel, pero hubo algo que tal vez en el caminar ellos se desviaron y fue que ellos se volvieron, no sé, vamos a hablar dos términos físicos, lo que es una fuerza centrífuga. Una fuerza centrífuga es que funciona hacia adentro, ¿cierto? Absorbe. Y el pueblo de Israel, lo que el Señor quería era que fueran luz para la humanidad, que fueran un referente para toda la humanidad. Pero ellos se enfrascaron en ellos mismos, ¿cierto? Siendo una fuerza centrífuga. Incluso nadie podía pertenecer al pueblo si no nacía del linaje de ellos. Eh, Nadie podía pertenecer a su pueblo si usted no era judío, si usted no nacía de alguna de las descendencias de alguna tribu. Entonces, ellos eran muy recelosos también con el tema de Dios. En fin, hay algunos términos muy importantes que resaltamos de lo que ellos han hecho en la historia. Ellos protegieron la Biblia, ellos cuidaron la palabra de Dios. Es decir, ellos también hicieron y juegan un papel muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, viene de allí. Entonces, eso también es muy interesante. Ahora bien, la función de la iglesia o el llamado de lo que Dios ha traído para la iglesia es que sea una fuerza no centrífuga, no, perdón, me confundí. La fuerza que aplicó Israel era centrípeta, o sea, hacia adentro. Y la fuerza que Dios quiere que ejerza la iglesia es centrífuga, hacia afuera. Ese es el rol que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿cierto? Crecer hacia afuera y el propósito es llevar el evangelio de Dios no hacia adentro, sino hacia afuera. Y somos luz en las naciones. Crecemos por multiplicación. La iglesia crece a través de personas que deciden multiplicarse, llevar el evangelio, llevar esa semilla a otra persona que no tiene esa paz, ese shalom. Compartimos el mensaje a toda persona, sin importar su raza, su sexo, su edad, desde los niños hasta los más ancianos. Y ese es el propósito, ¿cierto?, de la iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando la iglesia se centra mucho en ella misma hacia adentro. Y hay una predicación, un mensaje que yo tengo sobre Lucas 4, que el Señor no me permitió desarrollar, donde el Señor en Lucas 4 anuncia su ministerio, pero él dice, mi ministerio es afuera, no adentro en la sinagoga. Y la mayoría, ¿cierto? El 80-90% de la obra de nuestro Señor Jesucristo fue en la calle, sanando enfermos, predicando, anunciando las buenas nuevas del Evangelio, llorando, compartiendo con las personas, durmiendo en casas de otros. Entonces, esto es muy interesante. Yo aclaro este tema, ¿cierto? O profundizo en este tema porque debemos pensar, lo que desarrolla la iglesia internamente dentro del templo es importante, tampoco vamos a obviar o decir que no es importante, sí, pero recordemos que la misión de Dios debe ser siempre centrífuga, hacia afuera, ¿cierto? Cada cosa que desarrollemos dentro de la iglesia debe apuntar siempre a cómo podemos llevar el evangelio a otras personas. Si tú estás hoy en día sirviendo en el ministerio de los niños, en la alabanza, eso está muy bien y te felicito, síguelo haciendo. Ahora bien, debes pensar cómo ese ministerio que yo estoy desarrollando puede apuntar hacia afuera, puede llevar a otras personas a Cristo, desde lo que yo hago, desde mi trabajo. Fíjense que muchas veces creemos que al hacer la gran comisión es que yo voy a dejar mi trabajo para dedicarme a la obra, no. El término que habla en Mateo 28 dice es mientras vayan, hagan discípulos en mi caminar, en mi trabajo, en mi familia, en mi comunidad, a través de mi vida resplandecer a Cristo, yo debo que otras personas noten la diferencia. Ese es el trabajo que tenemos como
iglesia a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la naturaleza y el papel de la iglesia hoy? Bueno, el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 16, 18 y 19, el Señor tiene una conversación muy interesante con Pedro y el Señor Jesús predice el establecimiento de la iglesia y anuncia de antemano cuál será su fundamento. Saben ustedes que el fundamento es lo más importante en el crecimiento de algo. Un árbol para crecer hacia arriba primero crece hacia abajo. Y en estos días estábamos mi esposo y yo en el parque de acá de La Ceja y estábamos observando un árbol de pino muy grande, pero muy grande. Yo le decía a mi esposa que ese árbol de pino va a traer problemas a donde está plantado. Y yo le decía a ella, ahora imagínate cuánta profundidad deben tener la raíz de ese árbol para poder sostenerse en medio de las brisas, de los aguaceros, de los vientos. Debe ser muy profundo, ¿cierto? Entonces los fundamentos son muy interesantes en todas las áreas. Usted debe tener fundamentos en su vida de principios, de valores, fundamentos bíblicos, porque cuando alguien le pregunta a usted, bueno, ¿usted en qué cree? Ahí es donde debe salir a relucir nuestro fundamento. Ahora, la naturaleza y el papel de la iglesia también tiene un fundamento y el Señor lo predice. El Señor dice, la iglesia está construida en la roca, ¿cierto? Y esa roca eh, hay una polémica porque hay unos que dicen que la iglesia está constituida o está fundamentada en Pedro. Porque fíjense lo que dice ese texto y se lo voy a leer con el panorama un poquito para que podamos entender Mateo 16. Bueno, vamos a leer un poquito más arriba del 18. Vamos a leer desde el 13. Y fíjense bien esto. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea en Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, uno Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, fíjense algo muy interesante. Hay personas que dicen que el fundamento de la iglesia es Pedro, pero en los términos originales de la Biblia, la palabra del nombre de Pedro es Petros, y Petros significa, porque así lo llamó el Señor Jesucristo a Pedro, significa piedra pequeña, una piedrita. Ahora, el término original, donde Dios dice, es cierto, que es la piedra fundamentada, es Petra, que es piedra grande, una roca. Y más adelante lo que me llama la atención es que Pedro escribe en los textos, en las cartas que él escribe en el Nuevo Testamento, Pedro dice, yo no soy la roca es Cristo. Él mismo lo reconoce. Fíjense que aquí no hay una contradicción. Pedro mismo está diciendo, yo no soy la roca es Cristo. Entonces, la iglesia debe y está fundamentada en Cristo, no en otra cosa, ni siquiera en un pastor, ni siquiera en nosotros mismos. La iglesia está fundamentada en Cristo. Jesús es la cabeza, Él es el fundamento y la iglesia le pertenece a Él. La iglesia no le pertenece a una denominación, la iglesia no le pertenece a un nombre, a una región, a una persona. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo y murió en la cruz para que la iglesia pudiera nacer. Sin la muerte de Cristo en la cruz, no hubiera iglesia. Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Somos pertenencia de Él. Es decir,
todas las iglesias, todas las denominaciones que hoy existen son de Cristo. Usted y yo, por más que usted esté en Mocoa, por más que usted esté en Medellín, por más que usted esté en Urabá, somos de Cristo. Somos la iglesia de Él. Él es el fundamento. Él es la cabeza. Si no es por Cristo, usted y yo no estuviéramos acá. Si no es por Cristo, no existiera la iglesia. Ahora bien, continuemos acá. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y Jesús estableció en su iglesia con un propósito en mente. Y es un propósito maravilloso, fijado en el pasado y destinado para un futuro glorioso. Desde la perspectiva teológica, podemos resumir el propósito de la iglesia diciendo que la iglesia existe para glorificar a Dios, al edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Hay un texto en Efesios, no recuerdo la cita, yo soy un poco maluco para memorizar citas, pero dice que el trabajo de los líderes y los pastores es capacitar a la iglesia para la obra de Cristo. Entonces, Jesús ha establecido su iglesia, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, pero Él también ha fijado un propósito y ese resumen es lo que dice acá en esta diapositiva, ¿cierto? Que la iglesia existe para glorificar a Dios, hermano. La iglesia no existe para glorificar un nombre, una persona. La iglesia y todo lo que usted y yo hagamos debe ser para glorificar a Dios. El Señor no quiere que seamos glorificados ni nosotros, ni una persona, ni la naturaleza, sino es Él, ¿cierto? La iglesia existe también para edificar a los creyentes. Y fíjense que lo que estamos desarrollando, lo que estamos llevando a cabo con PIC es básicamente eso, edificarlos a ustedes. Nos edificamos nosotros. Yo también me edifico cuando doy alguna clase. Nos estamos edificando para finalmente ¿qué? Para no quedarnos allá adentro, para no decir que yo sé más que el otro, para no andar como en una competencia, porque sabe usted que la iglesia no es para competir, la iglesia es para evangelizar a los perdidos, para ir por esas personas que no tienen a Cristo. Ese es nuestro propósito como iglesia. Tú y yo somos iglesia. Ahora bien, yo quisiera que te hiciera una pregunta en esta mañana. Todo lo que yo hago como iglesia edifica, glorifica a Dios, edifica a los creyentes y evangeliza a los perdidos. Tratemos de tener un concepto de iglesia muy personal, ¿cierto? Yo como iglesia estoy glorificando a Dios en todo lo que hago, estoy edificando a los creyentes y estoy evangelizando a los perdidos. Fíjense que nosotros siempre les hemos dicho, o hemos inyectado, ¿cierto? A través de PIC, somos un movimiento del Espíritu, debemos tener una dependencia absoluta en oración al Señor. ¿Para qué? Para caminar con otro, ¿cierto? ¿Qué es eso? Edificar a los creyentes. Cuando yo camino con otro, cuando yo le doy a otro de lo que Dios me ha dado, cuando yo multiplico a otro, ¿cierto? Cuando mentoreo a otro, cuando acompaño a otro, eso es edificar a los creyentes. Y lo que hacemos en las casas de paz es, miren, no salgan los hermanos de la iglesia a una casa, vayan de dos en dos para llegar al vecino, al familiar, al amigo, al conocido, para que conozca de Cristo. ¿Y eso qué es? Evangelizar a los perdidos. Entonces, ese es el propósito central que debemos cumplir con la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia es un cuerpo vivo del cual tiene varias partes y eso lo dice Pablo, ¿cierto? Cada uno tiene una función especial y junto con esa función especial cumplimos su propósito. Hay personas que tienen el talento de los niños, otros del canto, otros de la enseñanza, otros del servicio, pero finalmente cada uno unificado y cada uno en su propia vida debe glorificar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Ese es nuestro propósito como iglesia. Y Jesús
edifica su iglesia a través de nosotros. Nosotros somos el puente, el canal que Jesús utiliza para edificar a la iglesia. Él usa hombres y mujeres comunes y corrientes, pecadores todos, ¿cierto? Desde una persona nueva hasta un pastor, todos somos pecadores, todos le fallamos a Dios. Él nos restaura a través de su Santo Espíritu, Él nos levanta, Él nos redime de todo pecado para que vayamos a la misión, a su propósito, ¿cierto? Pero usa personas comunes y corrientes. El Señor cuando escoge a sus discípulos, Él no escogió los más estudiosos, Él no escogió los más capacitados, Él escogió hombres y mujeres, pecadores todos, y con esos los fue acompañando, los fue instruyendo, los fue capacitando para que ellos finalmente desarrollaran su misión. Y hoy usted y yo somos fruto de ese trabajo, un trabajo eficiente, que aún entre dudas, situaciones complejas que vivieron ellos, se mantuvieron y pudieron cumplir con el propósito que Dios les había mandado. Ahora bien, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia? Quiero hacer aquí un paréntesis. Quiero escucharlos. ¿Qué piensan ustedes de esto que hemos estado conversando? No todos a la vez. Hola, hola. O lo hacemos democráticamente. Hola, Hola, hermano Manuel. hola hermano, bendiciones. Yo un poco tarde por ajetreo, pero he estado metido en la lección y atentos al desarrollo de todo esto. Bueno, para mí, al entrar en este movimiento de PIC y lo que estamos viendo acerca de la misiología y misión, es como un despertar de lo religioso y meternos en lo práctico de Dios y avivar ese fuego que ya Él nos dio en la gran comisión, y que nos despierta también que desde el principio Dios tuvo como propósito con Israel, pero Israel falló y nosotros ahora nos presenta a la iglesia como formada y fundada por el mismo Señor Jesucristo, precisamente para eso, para mostrar su gloria, para ser discípulos prácticos en hacer discípulos que también vayan a otras naciones y tengan esa visión que le transmitimos, como él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vemos que lo que el Señor quiere es que la iglesia se propague y crezca a través de la multiplicación, es decir, de enseñar lo que Él ya nos enseñó e involucrar al nuevo discípulo en la visión misma que Él nos ha encomendado en la gran comisión y en la misión que Él vino a hacer y que nos encargó, en la cual tenemos ese privilegio. Entonces ya vemos lo nuevo para mí en todo esto, y lo agradable es que vemos que ya no lo hacemos de pronto como evangelizar solamente, sino que ya tenemos como un programa completo que Dios nos ha dado, que es de no solamente evangelizar, sino preparar el terreno, el corazón del cuidado, y también compartirles de Dios la misión y la visión de Él, de la visualización del mundo, cómo alcanzarlo y ser un discípulo y ser alguien activo en cualquier parte de donde se esté. Entonces, todo esto es glorificar a Dios, y entendemos a medida de que tenemos la capacitación que tenemos, y además estos estudios que respaldan como doctrina lo que, y conociendo lo que como respaldo de la doctrina de lo que hacemos. Entonces me parece algo completo y que nos deja Muchas listos gracias, para hermano esa Manuel. misión. Amén. Una pregunta, ¿de dónde te conectas? Yo voy en un colectivo en Cartagena por la vía de Olaya.
Ah, ya, eres de Cartagena. Muy bien. Dios te bendiga, hermano Manuel. Bueno, hermana Rosa tiene la mano levantada. Entonces, según eso, pues entiendo yo, Dios nos ha dado la oportunidad de estar en esas clases y de capacitarnos, es para eso, para ir a llevar el evangelio a los perdidos, ¿cierto? A los demás, pues y no solamente ir a las naciones, porque no solamente es yo creo que es llevarlo acá cerquita a nuestras familias, a nuestros vecinos, a las personas que están más cerca de nosotros y Él nos da, pues nos está capacitando para eso. Pero yo te hago una pregunta, también puede pasar, o sea, como te digo, como el temor de uno a veces de hablar es pecar, pero uno también puede llevar la palabra con el testimonio, con la vida, el estilo de vida que uno lleva, o también uno lo puede hacer orando por esas personas. Sí, sí, hay muchas formas. Y yo creo que ustedes todos han hecho el entrenamiento de MD, pero recuerden que el entrenamiento de MD comenzamos haciendo ¿qué? Orando, ¿cierto? Con el mapa Oikos. Y en cada etapa queremos que usted pueda orar por las personas. Todos estamos llamados a ser discípulos, no solamente los líderes, los pastores, todos. Eh, Cierto, la manera de ser discípulo debe ser de una forma muy relacional. Venga, vamos a tomarnos un café, vamos a comer. Yo tengo discípulos que yo salgo con ellos a comer una hamburguesa y a veces no hablamos nada de Dios, pero hablamos de la vida, hablamos de cómo estamos. Una vez Esteban estuvo por acá y salimos a jugar billar unos amigos y nos tomamos un café jugando billar. Entonces, eso hace parte también del discipulado, ¿cierto? De compartir, de relacionarnos, de compenetrarnos los unos a los otros, de tomarnos un café. Todo eso hace parte, la parte relacional del discipulado. Ahora, no estoy diciendo que entonces no vamos a hablar de la Biblia y no vamos a dedicar solamente, no, es un balance, es un equilibrio. Entonces yo creo que todo Dios nos ha dado la capacidad de poder relacionarnos con mi vecino, con mi familiar, con un amigo y de poder yo tal vez transmitirle un mensaje a esa persona para que a través de mi vida esa persona pueda llegar a Cristo. Ahora bien, si tal vez se me dificulta evangelizarla, para eso estamos acá. Nos estamos capacitando, ¿cierto? Teniendo herramientas prácticas para poder llevar el evangelio. Entonces, recuerden que todo esto es un equilibrio de mucha relación, de mucho acompañamiento, pero también de cómo yo puedo inspirar la vida de otra persona. Cuando la Biblia habla del término nación, no necesariamente quiere decir que tiene que ser otro país, puede ser otro municipio, puede ser tal vez otra ciudad, porque recuerden que vivimos a veces en ciudades interculturales, hay muchas culturas dentro de un mismo lugar. El hecho de que ya tú cambies de otra cultura, ya eso viene siendo una nación. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo no puedo pensar que la cultura, por ejemplo, de el poblado en Medellín es igual a la cultura de Manrique, por ejemplo. Y fíjense que las dos están ubicadas en Medellín, están en diferentes localidades, pero aún hay mucha diferencia de la cultura. Usted, por ejemplo, va un sábado a una comuna en Medellín y usted va a ver fiesta por todos lados, pero si va un sábado tal vez por el sector de Floresta, Laureles, usted va a conseguir un lugar más tranquilo. Entonces, fíjense cómo las culturas en un mismo lugar varían. La forma de hablar, por ejemplo, a estos lados de acá del oriente de Antioquia, la gente es más abierta, más servicial. Entonces ya cuando hay un cambio de cultura, eso pasa a ser otra nación, aún dentro de una misma localidad. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Quiero conversar con ustedes acerca de que la iglesia es y será vencedora. Fíjense que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta frase expresada por Jesús mismo tiene un grandioso significado y es la base para la fe vencedora y la esperanza de todos nosotros.
¿cierto? Si las puertas del Hades no prevalecen, si Jesús no resucitó, y Pablo lo dice, ¿cierto? En vano estamos aquí nosotros. Entonces, hermanos, aprendamos a entender, ¿cierto? El poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, el poder que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y ese poder nos cuida, nos protege a nosotros como iglesia. A veces, y esto lo digo desde mi vida personal, a veces estamos más asustados por lo que el enemigo puede hacer en el entorno de nosotros que más aferrados a lo que ya Dios Jesucristo hizo. A veces estamos diciendo, no, pero es que el enemigo se levanta, no, pero es que el enemigo no sé qué. A veces se predica más del enemigo, pero ya va, sentémonos un momentico. ¿Quién realmente tiene más poder? ¿Quién venció la muerte? ¿Quién le pisó la cabeza a la serpiente? Y fíjense, las puertas del Hades no prevalecerán, ¿cierto? La iglesia será completamente victoriosa. A pesar de que estamos batallando, sí, estamos batallando. Estamos viviendo cosas difíciles, por supuesto que sí, pero aún así tenemos una esperanza de vida, el cual usted y yo debemos vivir siempre todos los días recordando de que este mundo es pasajero, de que este mundo donde estamos hoy va a pasar, usted puede dedicar su vida a tener muchas cosas materiales, pero finalmente esas cosas materiales en 100 años, ¿quién las va a disfrutar? ¿Quién las va a tener? Usted y yo vamos a desaparecer de este plano terrenal, pero nos vamos a ir a una morada celestial que Cristo prometió y que Él nos va a dar. Entonces, esa es nuestra esperanza de vida. No viva una vida cristiana como en ruinas o como, no, es que el enemigo se ha levantado. Cada vez que usted nombre al enemigo, nombre a Jesús también y diga, no, pero es que Jesús ya se levantó y Jesús nos dio la victoria. Y eso te va a confortar, ¿cierto? Entonces, características de la Iglesia Universal. Dice que me seréis testigos hasta en lo último de la tierra, y eso se cumplió en Hechos 2 cuando el poder del Espíritu Santo se derramó sobre las personas de diferentes naciones, dando así el nacimiento de la Iglesia. El milagro de hablar en lenguas en el día de Pentecostés también simboliza que este nuevo evento en el plan de Redentor de Dios lo utilizó para alcanzar a muchas personas. Recuerden que en el día de Pentecostés se hablaron muchos idiomas y la gente pudo entender este mensaje en el poder del Espíritu. Esteban y María, y levantaron la mano. Eh, Quería compartir algo con respecto a eso, y es que algo pues personal. Dios me ha dado la oportunidad de estar en diferentes contextos de iglesia. Por ejemplo, en ese momento yo estoy acá en una zona rural, y es muy diferente la zona rural a lo urbano. Yo estuve también en una iglesia urbana, y, y esos días tuve que orar mucho porque estaba teniendo un conflicto conmigo mismo, porque yo decía, no, pero es que yo sé que estas cosas no tienen nada que ver con el evangelio, yo sé que... Y le agradezco a Dios porque Dios empezó a poner en mi corazón pues paz con respecto al tema cultural, y a entender de que en serio, principalmente uno todo lo que uno debe hacer tiene que ser a través del amor. Eh, y, y entendí que todo esto debe ser muy guiado del Espíritu Santo, como decía el pastor ahorita. Eso, si uno no tiene una dependencia del Espíritu Santo, uno va a terminar hiriendo una comunidad, va a terminar hiriendo una persona, porque es el Espíritu el que da la sabiduría de saber cómo hablar y cómo llegarle a la gente. Y también me parece muy chévere lo que está diciendo el pastor por el tema de que Dios no nos pide como, no nos pide hacer algo eh, que sea difícil de llevar, sino que nos pide solamente relacionarnos con la gente, obviamente con la intención de siempre llevarle la salvación. Pero usted, pero, ¿cómo le digo?
sea, me parece muy bonito que a través de mis relaciones, de mis tiempos libres, de todo, o sea, en todo momento uno puede disipular. Cuando uno se está cortando el pelo, uno puede ahí hablar con el barbero y uno puede de una manera pues como respetuosa, no llegando como a imponer allá de que, ah, hermano, usted tiene que creer en el evangelio ni nada, sino que compartir ideas, ¿cierto? Compartir ideas. Y yo creo que el espíritu es el que convence a las personas. Yo, ay, lo que este tipo dice y como él vive son lo que le hacen ver a la gente que en verdad uno sí está en algo que vale la pena. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Esteban. Muy interesante. Bueno, hermano, seguimos avanzando aquí. Ahorita vamos a seguir dialogando. ¿Sabía usted que la iglesia está conformada por personas llamadas a una manifestación local o universal? Algunos fuimos llamados a ir por las naciones, ¿cierto? Cuando hablamos de naciones, hablamos de países. Algunos otros somos llamados a nuestras localidades, a nuestra familia. De una forma u otra, el Señor quiere llevar su mensaje de salvación a través de nosotros en diferentes contextos, pero todos hemos recibido diferentes ministerios, ¿cierto? No todos tenemos el mismo ministerio. Yo he conocido personas que tienen un ministerio de niños en una localidad. Ahí se está cumpliendo la obra del Señor, ¿cierto? Ahí se está cumpliendo la obra de la iglesia. También conozco personas que el Señor los ha llevado a África, los ha llevado a contextos complejos como en los países árabes, en Estados Unidos, qué sé yo. Entonces, algunos fuimos llamados, algo tenemos que entender, todos fuimos llamados, ¿cierto? Todos, no hay distinción. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo la tarea de ir y llevar el mensaje. Ahora bien, no todos tenemos la tarea de ir a otros países. Es de acuerdo a la designación personal que Dios haya colocado en nuestros corazones. Y esa es una pregunta muy interesante que usted puede hacerse, Señor, ¿cuál es mi designación personal? Porque hay una designación universal y ya la conocemos, haga la gran comisión. Pero ¿cuál es mi designación personal? Trabajar con niños, ir a la cárcel, la alabanza, lo que usted, Dios le coloque en su corazón. Eso usted lo va a descubrir a través de una relación muy personal con el Señor. Y fíjense, muy interesante que la iglesia se ha movido, ¿cierto? Iglesias en casa, iglesias en ciudad e iglesias regionales. Por ejemplo, en la palabra nos habla de la casa de Aquila y de Ninfa, en 1 Corintios 16-19, ¿cierto? Era una iglesia que se reunía en casa. También nos habla de iglesia en una ciudad, la iglesia de Tesalonicenses, de Corinto y de Antioquia. Y iglesias regionales, como toda Galacia, Judea, Galilea y Samaria, donde nos habla en Hechos capítulo 9:31 y Gálatas 1:2. Estos diferentes conceptos finalmente se resumen en que la poderosa obra del Señor Jesucristo debe ser manifestada en nuestras localidades, ¿cierto? Y debemos entender ese término que la palabra habla de iglesia, donde lo nombra aproximadamente 109 veces en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de las veces que la palabra del Señor se refiere a este término, lo hace referencia a un grupo de personas, a un grupo de creyentes, a un grupo de personas que están haciendo alguna actividad. Entonces, somos parte de la Iglesia Universal, ¿cierto? Que es el cuerpo invisible de creyentes de Jesucristo, vivos y muertos de cada tribu, lengua, pueblo y nación. El Nuevo Testamento de ninguna manera muestra que es posible ser parte de la Iglesia Universal y no involucrarse en la iglesia local. Todos estamos llamados a participar en una iglesia local. Yo no puedo decir, es que yo soy cristiano, pero yo no voy a ninguna iglesia. Y no cometamos nunca ese error, hermano. Hay gente que dice, es que yo qué voy a hacer para esa iglesia si allá esos gente son hipócritas, no sé qué. La iglesia es un hospital donde vamos solo enfermos. Si nosotros tuviéramos todo, fuéramos perfectos, ¿qué vamos a hacer para la iglesia? ¿Cierto? Pero nosotros vamos a la iglesia a que nuestra alma sea redargudida, nuestra alma sea otra vez levantada. Entonces, todos hemos sido llamados a participar en el servicio de una iglesia local.
¿Hay una iglesia universal? Sí. ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia universal es todo el cuerpo de Cristo en diferentes localidades, pero para yo ser parte o yo debo ser parte de una iglesia local para ser de la iglesia universal. Mi trabajo, a lo que el Señor me ha llamado, es a un trabajo local. Ahora, si Dios te llama como misionero en todas las naciones, también es bueno que tú puedas tener una iglesia local. Si yo estoy en la ciudad de Medellín, busco una iglesia local en donde servir. Si Dios me mueve a Nueva York, busco una iglesia local donde yo pueda servir. Y así sucesivamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo es interdependiente, ¿cierto? Cada uno tiene una función especial, pero finalmente todos trabajamos para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Cada parte tiene diferentes funciones, pero cada función es importante. Y yo en estos días predicaba eso, donde, ¿qué pasa si un tornillo chiquitico de un motor de un carro se sale y entra dentro del motor? Echa a perder todo el motor, ¿cierto? Ese tornillito, y usted dice, no, eso no, ese tornillo es importante. Y así funciona la iglesia. Todos tenemos funciones diferentes. Nadie tiene una función más importante que otra. Si mi función es lavar los baños, eso es importante, ¿cierto? Porque qué maluco entrar a un baño desordenado, un baño que huele mal. Entonces, esa función que yo desarrollo es muy importante. Y por ser importante cada labor que cada uno haga, debemos hacerlo con excelencia para el Señor. Yo no puedo estar diciendo, ay, no, qué pereza yo lavar ese baño. A mí me dejaron el peor trabajo, no. Entonces, si usted está lavando el baño de mala gana, eso no es su ministerio. Yo, esto es una historia muy personal, ¿cierto? Pero a mí me encantaba hacer los que lavaban el baño, los que barrían, los que ordenaban las sillas. Y luego en el caminar de la vida cristiana yo nunca quise ser ni pastor ni predicador. Lo último que yo odiaba en mi vida era agarrar un micrófono. Y yo nací en un hogar cristiano, ¿cierto? Viendo siempre mi papá predicando, mi papá hablando, mi papá esto. Entonces yo decía, no, a mí denme el trabajo que nadie vea. Y bueno, el Señor me llevó también a la alabanza, pero yo tocaba un instrumento. Y yo lo hacía con amor, hermano. Yo me iba temprano con uno de los diáconos a abrir la iglesia y él me mandaba a hacer los mandados de cosas que se necesitaban en la iglesia. Yo era feliz haciendo esos mandados. Entonces, todo lo que hagamos debe ser con excelencia para el Señor. Si usted está haciendo algo en la iglesia, al cual lo aburre, lo cual no le gusta, pregúntele al Señor cuál es el ministerio que Él le ha dado a usted, ¿cierto? Y yo estoy seguro que el Señor lo va a dirigir a lo que donde Él quiere usarlo. Cuando usted sirve en el ministerio que Dios le ha dado, mire, hermano, eso usted lo hace con pasión. Usted ama hacerlo. Usted anhela que llegue ese día para que pueda usted desarrollar eso. Mi esposa, por ejemplo, ella dice, no, yo no me gusta predicar nada. Y yo nunca le he obligado, nunca le he dicho haga esto. Pero ella desde hace como 6 meses viene desarrollando materiales para niños. Y ella se encarga de adaptar a los niños. Ustedes no saben cómo ella disfruta hacer eso. Yo la veo allá toda feliz, y ahorita tiene un grupo de niños, y ella se empeliculaba con su grupo de niños. Ese fue el ministerio que Dios le dio. Yo no puedo decirle, sálgase de ahí, predique mañana. No, porque tal vez no es lo que Dios le dio a ella. Y ahí es donde tenemos que aprender también, esas personas que yo estoy discipulando, ¿cuál es el ministerio que Dios te dio? No, es que yo soy tímido para abrir una casa de paz. Ah, bueno, está bien, véngase conmigo que yo lo enseño para que no se sienta solo. Entonces, esa es la tarea de nosotros, la iglesia. La iglesia, el cuerpo tiene una cabeza, ya lo hablamos, ¿cierto? Que es Cristo. La iglesia es el instrumento principal de Dios para expandir el evangelio. No hay otra, no hay otro canal, no hay otro instrumento. La iglesia, usted y yo, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento Jesús le asignó a la iglesia esta responsabilidad y la iglesia la asumió muy seriamente. Era la misión de la iglesia llevar el evangelio desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Las estrategias evangelísticas que no están conectadas a la iglesia están mal encausadas desde el principio. Dios ha establecido a la iglesia para que a través de ella las naciones sean discipuladas. La iglesia es el plan de Dios para alcanzar al mundo hoy, para manifestar su victoria sobre Satanás y para abrazar a aquellos que serán parte del pueblo de Dios. Recordemos, hermanos, que vamos a tener una eternidad para compartir todos juntos. Si usted hay algo que no le gusta de su hermano, ay, imagínese que lo va a ver toda una eternidad, va a disfrutar con su hermano. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, la iglesia tiene un propósito principal, un propósito interno y un propósito externo. El propósito principal es exaltar al Señor y la iglesia existe para el Señor. Todo lo que hacemos es para edificar a nuestro Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito interno? Edificar a los creyentes, edificar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito interno. Y también otro propósito interno es que la iglesia existe para sí misma, ¿cierto? La iglesia todo lo que hace lo hace para sostenerse, lo hace para caminar en el propósito de Dios. El propósito externo, ¿cuál es? Evangelizar a los perdidos, y la iglesia existe para el mundo. Si nosotros todos fuéramos salvos, ¿cuál sería nuestra tarea? Ninguna, ¿cierto? Porque no habría trabajo. Pero tenemos mucho trabajo. Hay una cifra que manejamos en PIC, que el 98% de los que nos hacemos llamar cristianos nunca ha hecho un discípulo. El mundo se está perdiendo cada día. Diariamente mueren miles de personas. Tenemos mucha tarea. En nuestras comunidades, ¿cuántas personas son cristianas? Verdaderamente. Ah, bueno, los no cristianos, ese es el foco que tenemos que ir. Es decir, tenemos mucho trabajo. Entonces, ese es nuestro propósito. El propósito de la iglesia es exaltar al Señor, edificar a los creyentes. Bueno, ya todo esto lo conversamos y ahora vamos a ver un tema muy interesante. No sé si antes alguien tiene algún comentario o algo que quiera aportar. Bueno, de ser así, vamos a hablar ahora un tema muy interesante que incluso lo he estado conversando con algunos amigos y es el tema de la función y la forma, ¿cierto? ¿Qué es la forma y qué es la función? Y esto lo estamos hablando en base también a la iglesia. Recuerden que el punto hoy principal es la iglesia. Y una función es una actividad que se requiere realizar. Esta actividad puede variar desde una tarea difícil, como obtener alimentos o criar niños, hasta algo muy sencillo como dormir. ¿Cierto? Estas son cosas que deben ser realizadas. Una forma es el método. Entonces, vaya separando los conceptos, ¿cierto?, de función y forma. La función es una actividad que se necesita desarrollar, ¿cierto?, que se debe hacer. Y la forma es el método que usted escoge para llevar a cabo esa actividad. Y quiero que me presten atención muy bien, porque yo sé que todos los que estamos aquí hoy, para la gloria de Dios, vivimos en contextos diferentes, en culturas diferentes. Y yo sé que esto de la función y la forma nos va a ayudar mucho a poder desarrollar el ministerio en estas localidades donde nosotros vivimos. Y yo le decía a una persona en estos días, todo lo que usted haga dentro de la iglesia, procure en lo absoluto no dañarle el corazón a nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia hay que cuidarla, hay que protegerla. Por todos los medios del mundo trate de que nadie salga herido. Cuide a la gente de la iglesia, ámelo. Si usted está teniendo un conflicto con una persona dentro de la iglesia, procure esto en lo absoluto, de no dañar ni herir a nadie, porque nosotros vamos a dar cuenta a Dios
porque es su iglesia, ¿cierto? Y nuestro trabajo es poder cuidarla. Ahora, si yo tengo claro la función, pero no tengo claro la forma, puedo dañar a la gente, puedo herir el corazón de mucha gente y puede que mucha gente diga, no, yo no regreso más para allá. Esa gente son exclusivistas. Yo nací en un contexto cristiano donde yo fui muy rechazado. Mi papá, nosotros no éramos de clase alta, pero tampoco éramos de clase baja. Entonces, era una iglesia de bastante clase alta y yo por no ser de clase alta, muchas veces me fueron rechazando en actividades, en esto y en aquello. En fin, todo esto hoy en día a mí me hace pensar mucho en cuidarle el corazón a la gente, más a los niños y a los jóvenes, porque cualquier cosa que usted haga, un gesto, una palabra, a un niño, un joven, lo puede herir, lo puede dañar, le puede causar un trauma a futuro. Si nosotros no usamos las formas correctas, podemos hacer mucho daño. Entonces, vamos a ilustrar un poquito qué es una función y qué es una forma. Y para una mayor comprensión de estos conceptos en su relación con la iglesia, vamos a colocar algunas funciones para que usted pueda visualizar que cómo podemos unir estas dos cosas y hacerlo de la manera correcta. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Una función que nosotros sabemos desde nuestro, perdón, desde nuestro ámbito eclesial, de nuestro ámbito de iglesia, todos los que estamos aquí, y eso lo tenemos en común todos, es el sacramento de la Santa Cena o el sacramento del bautismo. Sabemos que eso es una función. Las iglesias, la mayoría lo celebramos una vez al mes, ¿cierto? Y sabemos que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la palabra nos enseña que ese sacramento hay que hacerlo para recordar, ¿cierto?, la obra del Señor, para nosotros poder eh, traer acotación y vivir una vida recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la forma de hacerlo dentro de nuestros contextos eclesiales puede variar, ¿cierto? De acuerdo a nuestra denominación, de acuerdo a nuestra corriente teológica, puede variar. ¿Y de qué forma, manera? Bueno, hay iglesias donde dan vino, hay iglesias donde dan jugo, hay iglesias donde dan refresco, gaseosa, ¿cierto? Como símbolo del vino. Hay iglesias donde parten el pan en trocitos, hay iglesias donde te dan el pan y tú mismo lo agarras. Hay iglesias donde solo se toma la Santa Cena a los que son bautizados. Hay iglesias donde se hace para todos con el requerimiento que dice Pablo, que ninguno lo haga indignamente. Entonces, fíjese, usted está claro que la función debe hacerse. Ahora, la forma como usted lo aplique, nosotros debemos aprender a respetar los demás contextos. ¿Y sabe por qué? Porque tal vez usted puede ir a un contexto indígena y los indígenas pueden tomar la Santa Cena de otra forma y yo no puedo llegar allá a decirle a los indígenas que esa no es la forma correcta porque la forma correcta es como yo la hago. Automáticamente lo que vamos a hacer es causar un daño y automáticamente lo que vamos a hacer es crear una división, una ruptura, una pelea y un conflicto, y a eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a amarnos, a respetarnos y a crecer juntos en medio de nuestras culturas y tradiciones. ¿Qué los motivo yo, mis hermanos? La forma o los métodos de hacer las cosas debe ir por debajo de la función. Yo creo que lo más importante es que se haga la función. Si usted va a una iglesia que toma la Santa Cena de una manera diferente a como usted está acostumbrado, pero lo están haciendo, alégrese porque lo hace, ¿cierto? No sé, que la forma que lo hagan no sea para usted causante de tristeza o de desmotivación, sino que el hecho de que lo hagan sea un motivo de alegría, que usted lo pueda disfrutar también. Y debemos aprender
a nosotros caminar juntos en medio de nuestras diferencias, ¿cierto? Diferencias de pensamiento, diferencias de hacer las cosas, porque vamos a estar en contextos culturales donde lo van a hacer diferente a como yo estoy acostumbrado, a lo que yo pienso, a mi postura personal, pero aún así yo debo respetar. Lo que hablaba ahorita de lo del bautismo, hay iglesias donde lo hacemos por sumergir, hay otras que lo hacen por aspersión, ¿cierto? Le echan un poquito de agua a la persona, lo sientan en una silla, ¿cierto? Entonces hay muchas formas. No se asuste si tal vez usted llega a ver otra forma a la que usted está acostumbrado. Celebre que la función se haga. Ahora, si usted ve una forma que tal vez ya se está yendo como algo espiritista o algo fuera del orden, ahí uno se preocupa, ¿cierto? Pero más sin embargo, esto de las formas y las funciones nos ayudan incluso muchas veces a uno decir, Señor, no, que seas tú eres soberano, es tu iglesia, ¿cierto? Y aquí aparece incluso también la forma de hacer evangelismo. Hay personas que hacen evangelismo puerta a puerta, hay personas que hacemos evangelismo relacional, hay iglesias que hacen impacto evangelístico en los parques, los hospitales, evangelismos en grupo, ¿qué más? Hay personas que oran arrodillados, otros que oran con las manos arriba, qué sé yo, tantas formas. Pero teniendo en cuenta la anterior conceptualización, la vida de cualquier iglesia local no puede separarse de su contexto particular, cultural e histórico. Nunca, hermano. Y esto es un consejo muy personal. Nunca llegue a una localidad queriendo cambiar la cultura o la tradición, porque vamos a tener mucho problema. Antes nosotros debemos adherirnos a esa cultura. Nuestra experiencia de lo que es iglesia no es solamente bíblica. La forma en la que hacemos iglesia se basa en una mezcla de tradiciones históricas, prácticas culturales y convicciones bíblicas. Cuando hablamos de funciones bíblicas como adoración, oración, compañerismo, enseñanzas, evangelismo y ministerio, es muy difícil hacerlo sin tener que descubrir la forma, las tradiciones, los métodos, las estructuras y organizaciones en las que estas funciones se han realizado a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y nuestra labor como plantadores de iglesia es definir la forma, cómo cumplirán sus funciones, primeramente desde la base bíblica y luego a la luz de las prácticas culturales pertinentes. Y esto es debido a dos razones muy importantes. Lo primero es porque hay muchas formas posibles para llevar a cabo cada función. Segundo, la forma necesita estar sujeta a cambios. En la medida en que cambia la sociedad que la iglesia se propone alcanzar. Entonces, hay formas donde, como les decía ahorita, podemos orar de diferentes formas, podemos enseñar la Biblia de diferentes formas, en una escuela dominical, en un sermón, en un estudio de grupos pequeños, y también la forma de evangelizar. La función es más importante que la forma. La Biblia te recalca la función. Jesús estaba más interesado en la función que en la forma. En la vida de Jesús en los evangelios nos enseña muchísimo de que el Señor chocó con los fariseos por lo mismo, porque los fariseos lo que hacían era adherirle formas al Señor y rituales. Y usualmente las formas no se determinan en la Biblia. Las formas son más desde nuestra parte humana, desde nuestra tradición, de nuestra cultura, ¿cierto? Donde estamos. Y las funciones son absolutas y transculturales. Las formas no son absolutas, las formas son variables. Cuando la Biblia describe formas, podemos ver que más tarde se les hacen cambios. Por ejemplo, la Pascua era un recordatorio de la liberación de Dios a su pueblo cuando estaba en Egipto. Jesús cambió esto en la última cena y lo utilizó para resaltar la liberación
que Dios estaba por llevar a cabo con la muerte de Jesús. En la iglesia del primer siglo nuevamente cambió y se convirtió en una fiesta de amor en el que se compartía la comida. Sin embargo, esto comenzó a tener un mal uso. Con la iglesia de Corintios, Pablo le escribe en 1 de Corintios capítulo 11 que lo hicieran de manera adecuada, ¿cierto? Así que las prácticas se redujo a compartir la copa y el pan. Pero aún así, esto tomó diferentes formas. Algunos utilizan una copa común, otros utilizan copas individuales. Algunos utilizan vino, otros jugo de uva. La forma puede ser diferente mientras se lleve a cabo la función al mandato absoluto y eterno. Así que, mis amados hermanos, vamos a conversar ahora un poquito. Tenemos preguntas y comentarios sobre lo que vimos el día de hoy, así que quiero escucharles a cada uno de ustedes. Pastor, una pregunta sobre las formas que estábamos hablando de las formas y las funciones de la iglesia. ¿Qué tan bíblicamente es, como estábamos hablando de las costumbres, de la Santa Cena, pedir ofrendas? Muy interesante esa pregunta, ¿cierto? O sea, que cada vez que se dé la Santa Cena se pida ofrendas allí en la Santa Cena. Exactamente. Bueno, yo pienso personalmente que para uno recoger una ofrenda no necesariamente tiene que ser en la Santa Cena, ¿cierto? Y, y bueno, tengamos mucho cuidado, hermanos, y allá quería ir ahorita, porque tal vez la idea no es que usted salga de acá de este curso ahora diciéndole a su pastor, es que esto está mal hecho, es que no, esto nos No, ayuda a entender todo con amor. Y no, no lo digo por usted, hermano, lo digo en contexto general, ¿cierto? A veces cuando uno entiende algo, uno a veces quiere, sale revolucionado, mejor dicho. Entonces yo creo que ok. todo con amor es entendible. Ahora bien, es muy interesante tu punto de vista. Yo creo que habría que saber por qué lo hacen, si forma parte del culto, si no forma parte del culto. Yo creo que no hay un momento específico para no recoger una ofrenda. Por ejemplo, ayer estaba yo en un seminario de pastores y la persona encargada dijo, hermano, vamos a recoger una ofrenda, ¿cierto?, para contribuir a los gastos de este local, y se hizo. Y todos eran pastores, entonces fíjense que no hay un momento en específico. Ahora bien, si la iglesia tal vez recoge ofrenda en la iglesia y recoge ofrenda en la Santa Cena, pues tal vez se podría llegar a chocar porque la gente va a decir, bueno, ¿por qué se recoge tanta ofrenda? Pero es algo que se puede ir cambiando. Y a eso quería ir ahorita. Hay formas que se pueden cambiar, pero hay cambios que no pueden ser de la noche a la mañana. Y les voy a poner un ejemplo muy personal. El primer trabajo ministerial que yo tuve fue como copastor de una iglesia y también como asesor, ¿cierto?, de algunas estructuras que tenía esa iglesia. Cuando yo llegué, esa iglesia era un desorden completamente. Eh, cuando el Señor nos llevó a esa iglesia, yo le dije a mi esposa, bueno, el Señor quiere o dos cosas, o, o que podamos contribuir a que la iglesia tome una buena estructura, o va a ser un proceso en nuestra vida de aprender muchas cosas y salir. Y bueno, yo empecé la parte de la labor que me dio el pastor fue ir mejorando algunos procesos y algunas formas. Pero bueno, yo traía muchos planes, yo traje muchas estructuras, yo traje algunas cosas y automáticamente comencé a chocar con muchas personas. Yo teniendo una buena intención, empecé a dañar corazones y se empezó a acercar personas a decirle, pastor, pastor, pero es que nosotros no lo hacemos así. Y yo le decía al pastor, pero es que así se debe hacer. Entonces fíjense que sin querer, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, yo estaba ocasionando un daño entre ellos. Yo incluso propuse cambiar la imagen de la iglesia a una imagen más nueva. Eso tampoco se pudo. Antes más bien el pastor se sintió ofendido porque él estaba entendiendo que yo estaba rechazando todo lo que ellos habían construido. Entonces,
yo creo que las formas son importantes, pero también es un poco compleja saberlo hacer de la manera correcta para entendernos. Tal vez sería muy bueno, hermana, que tú puedas hablar con tus pastores, ¿cierto? Y le puedas preguntar por qué ellos lo hacen. Sería muy chévere y tal vez ellos pueden darte una respuesta. Muchas veces, y tengamos cuidado con esto, no asimilemos cosas de lo que pensamos. A mí me ha pasado últimamente que yo asimilaba unas cosas y después cuando me dan una explicación yo digo, Dios mío, ¿yo por qué pensé esto? Entonces, nos suele pasar, pero sí estemos siempre abiertos a dialogar y a crecer. Yo creo que Dios nos ha dado mucha creatividad a todos. Entonces, desde la creatividad de todos, siempre podemos dar aportes a nuestra iglesia para mejorar procesos, para mejorar cosas. Entonces, siempre pensemos en el beneficio de la iglesia, de la comunidad, de los hermanos. Si Dios me da la oportunidad de irme a un contexto más rural, hay que tener cuidado qué cosas yo llevo de la parte urbana, porque voy a hacer daño. Esteban y María viven en la parte del Urabá. Allá la gente es muy alegre. Allá las alabanzas se tocan con un tamborcito, ¿cierto? Ahora bien, si yo llevo un estilo de música diferente al de ellos, yo le puedo hacer daño, porque van a decir, es que porque viene de la ciudad, entonces ahora nos quiere traer un montón de cosas que hace en la ciudad. Y básicamente nuestro trabajo de PIC no es cambiar forma. Nosotros queremos es volver a una función que es bíblica, sin herir, sin dañar, sin cambiar incluso nada. Antes más bien impulsar lo que se está haciendo o tal vez lo que no se está haciendo. Entonces, muchas gracias, hermano. No sé si esto aclara tu pregunta. ¿Quién más tiene alguna pregunta, duda? Conversemos, nos quedan. Em, yo quería comentar algo, o sea, compartir algo. O sea, yo recuerdo hace un tiempo a alguien que dijo que si nosotros hacemos algo, o sea, en ese caso estamos hablando de de las funciones, ¿no? Del Señor. En este caso sería, por ejemplo, la forma en que nosotros hacemos que pensar que si esa forma glorifica o no glorifica a Dios. Entonces, pensando en eso, debemos nosotros desarrollar dicha función, porque dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces, si la forma que vamos a utilizar glorifica o no glorifica a Dios y aporta algo bueno, edificante al prójimo, a las personas. Entonces, eso quería aportar. Sí, 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 muy interesante. Muchas gracias, hermana Adriana. Yo creo que cuando las cosas se hacen para glorificar a Dios y Dios está de acuerdo, la gente lo acepta, las personas lo reciben y más si es con amor, ¿cierto? Más si nosotros desde un ámbito de mucho amor, la gente lo va a aceptar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Mucha sutileza. Aún habiendo muchas veces usted tiene la razón, y le voy a contar. A mí me gusta mucho que las personas se capaciten. Yo amo cuando la gente abre su mente, su corazón, ¿cierto? A ser equipado, a recibir un curso. Pero en nuestro proceso de iglesia, la gente no viene de esa cultura. Y yo un día empujé a varias personas para que estudiaran, para que se capacitaran y estas personas fueron inscritas en un curso y todo, pero no fueron capaces. Ahora bien, yo estaba en lo correcto, ¿cierto? De inspirar una función. Sí, yo quiero que ellos sean capacitados para que ellos puedan capacitar a otros. El Señor nos manda eso. Ahora bien, lo que yo no entendí fue la forma. Yo dije, debo utilizar una forma más sencilla, más simple, más acorde a nuestro contexto para que ellos puedan poder ejercitarse poco a poco. Porque yo lo que le estaba metiendo era una inyección letal de una vez, lo estaba quemando y yo no me di cuenta de eso.
Me di cuenta después y después cuando al momento de darme cuenta dije, ya va, cometí un error, gracias a Dios nadie salió herido, pero lo que reflexioné fue, yo puedo hacer un curso con ellos más relacional para que ellos puedan empezar a agarrarle amor a los estudios. Entonces, hermanos, formas hay muchas, ¿cierto? Hay formas, la idea es orar al Señor para que Él nos guíe, nos direccione. No con esto estoy diciendo que entonces hay que llegar a evaluar a la iglesia para mirar qué funciona y qué no funciona, no. Hágalo siempre con amor, déjese dirigir también por a sus autoridades, por sus pastores. Mire, yo con esta experiencia que tuve, yo tenía muy buenas ideas, ¿cierto? Que tal vez eran muy buenas y eran lo que la iglesia necesitaba. Y el pastor me decía, no, eso no lo vamos a hacer. Yo aprendí a sujetarme a él porque él era la autoridad. Y yo, bueno, pastor, no hay problema, está bien, sigamos avanzando. Yo no me puedo enfrascar ahí, no, pastor, es que esto es lo mejor, esto es lo que la iglesia necesita, porque ya voy a pasar a querer pasar por encima de nuestra autoridad. Y eso es lo que no queremos. Queremos siempre ser aprobados por nuestras autoridades, respetar a las autoridades que Dios mismo colocó. Entonces, cuando usted vaya a presentar una forma, preséntelo de una manera ordenada, de una manera con amor. Si es aceptada, gloria a Dios. Y si no es aceptada, no, siga adelante, no se desanime, busque otras formas y maneras para mejorar más procesos. ¿Quién más quiere dar algún aporte, sugerencia, duda? No sé si Esteban y María quieren contar alguna experiencia. Hola, hola, Esteban, Hola, pastor. Mafer. Bueno, Eh, yo me voy a tomar el atrevimiento de que ustedes puedan contar un poco su testimonio, lo que han estado viviendo, también para que los hermanos conozcan un poco y tal vez eso nos pueda ayudar también a nosotros. ¿Qué les parece? Algo breve. bueno, pastor, pues sí, lo que se está hablando ahí, yo le doy gracias a Dios por haberme dado cuenta a tiempo, porque la verdad yo estaba pensando en armar una revolución. Yo dije, no, ni loco, yo voy a aceptar las costumbres de por acá, porque yo decía, hasta pensaba en la Biblia, yo decía, no, es que Jesús hizo cosas que los fariseos no estaban de acuerdo, que supuestamente los fariseos Jesús estaba fallando y eso, yo dije, ¿por qué? Pues seguramente eso es lo que hay que hacer acá. Hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Porque, pues sí, o sea, el contexto de iglesia acá es muy diferente al de una ciudad. Y pues yo me crié acá en Caucheras, pero yo nunca, o sea, no sé cómo explicarlo, ya, en mi interior, yo nunca me sentí como de acuerdo con las cosas que yo vivía. Pues que yo veía en la iglesia, muchas, yo no las ataco, pero no estoy de acuerdo con ellas. Porque al leer la Biblia yo me he dado cuenta de que el evangelio es más que de lo que las religiones muchas veces muestran. Que muchas veces la forma en que se dan las cosas no son totalmente pues bíblicas. Se hacen, no sé, por costumbre, no porque sea no porque sea la forma correcta de vivir el evangelio. Y pues entendí que eso hay que respetarlo y que el objetivo son las personas y no cambiar una religión, sino que yo creo que la Biblia es muy clara cuando algo que me vino a la mente fue el tema de que el apóstol Pablo decía, yo me hago gentil para llegarle a los gentiles, para ganarme a los gentiles, y me hago judío con los judíos, griego también. Entonces yo creo que la fe de nosotros no debe de basarse, debe estar por encima de las culturas, o sea, de que si Dios me necesita, yo me puse a pensar, y si Dios nos manda para el Amazonas, a una tribu indígena, por allá donde ni siquiera se pongan ropa,
que usted no puede llegar allá a imponer que ellos cambien, no, toca es para compartirles el evangelio, hacerse un indígena. Ujú. Entonces, en ese momento, pues sí, estoy acá haciendo pues como mi mayor esfuerzo porque la iglesia comprenda la visión de PIC o de impacto y de que aprovechemos los recursos que nos dan las herramientas, porque yo he comprobado que son herramientas muy útiles, muy buenas, eh, y que, pues, que nos van a ayudar a organizar el trabajo acá. Entonces sí, por ahora me siento contento, me siento privilegiado de hacer lo que estoy haciendo acá. Yo eh, quiero cumplir la meta y ya que el Señor siga dirigiendo nuestros pasos. Amén, amén. Muchas gracias, Esteban, por contarnos un poco. Y fíjense algo, hermano, yo comentaba algo ahorita, ¿cierto? Y voy a hacer la aclaratoria, volviendo otra vez al tema de la función y la forma. Yo les comenté que una vez Esteban vino, ¿cierto? Y salimos a jugar billar. ¿Cuál es la función ahí? Compartir. ¿Cuál fue la forma de jugar billar? Ahora bien, hay localidades, hay contextos donde jugar billar no es posible. Eso es pecado, ¿cierto? Yo tengo que aprender a respetar. Si yo llego a una localidad y yo invito a unos hermanos a jugar billar y dicen, no, hermano, usted está loco, eso no se puede hacer acá. Yo tengo que ser receptivo a ese lugar y entender, sí, es verdad. Dentro de mi contexto donde yo vivo, jugar billar es algo normal, ¿cierto? Es como jugar fútbol, es como jugar baloncesto, siempre y cuando nosotros no estemos en un lugar hostil donde de pronto hay música, qué sé yo, o estemos tomando alcohol, yo lo veo algo sano, algo saludable. Incluso nosotros tomábamos café mientras jugábamos billar, pero fue un momento de armonía, de compañerismo, de compartir, de despejar un poco la mente. Entonces, si tal vez dentro de su contexto donde usted vive, jugar billar eh, no es indebido, bueno, yo le pido que me perdone, tal vez, ¿cierto? Pero que usted pueda entender que desde nuestro corazón solo lo vemos como algo, incluso no es algo que yo hago muy frecuentemente, pero es algo donde uno hace para poder despejar la mente, para poder compartir juntos como hermanos, como tal vez ir a una cancha, ¿cierto? Y jugar fútbol con un balón. Aquí también juegan tejo. Yo no sé si donde usted vive ha visto jugar tejo. Una vez un amigo de una iglesia me invitó a jugar tejo con hermanos de la iglesia y la pasamos súper bien, súper chévere, compartimos. Pero si yo voy a una localidad donde jugar tejo para ellos es pecado y les puedo dañar el corazón, yo no lo hago, ¿cierto? Porque se trata de no herir el corazón de una persona, porque las formas tal vez pueden dañar el corazón de alguien. Entonces, bueno, mis amados hermanos, muchas gracias. Voy a dejar de grabar por acá.